¿Estás de vacaciones en Capilla del Monte y no sabes qué llevarle de regalo a tu viejo, tu vieja, tu señora o señoro? Tenemos la solución. Yerbalien es una yerba mate elaborada con palo compuesta con hierbas serranas libre de gluten. Es la mejor opción para quedar como un duque o un duqueso frente a los que más querés. Yerbalien, probala, te va a encantar. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a El Método, episodio número 21 del Método. Y hoy estamos en compañía de Juan Cruz Campaña, un investigador que tiene una vasta trayectoria en el campo público, en el campo de la administración pública, quien es magíster en estudios latinoamericanos, licenciado en Ciencia Política y Administración Pública, docente e investigador universitario en Universidad Abierta Interamericana, Universidad Nacional de Moreno, Universidad de Congreso, y también es miembro de REDAPE, Red de Profesionales de Argentina para la Política Exterior. La particularidad que tiene Juan es que ha escrito un libro, capaz que escribió varios, y él gentilmente me ha alcanzado Malvinas en el escenario internacional, un libro que me ha parecido muy interesante para el contexto donde estamos, donde se juegan un conjunto de fuerzas, donde hay movimientos, en donde, como lo charlé en el podcast anterior, hegemonías en pugna, retomando las palabras del profesor Arango, la trampa de Tucídides, en donde hay dos hegemonías que se están disputando el poder de alguna forma, y en el medio un grupo de países periféricos intentan surfear esas enormes olas que chocan entre sí. Te doy la bienvenida, Juan Cruz, espero que estés muy bien. Bienvenido al Método. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo estás, Rafael? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación y espero que tengamos una linda charla. Eso esperamos de toda la gente que viene al Método. Juan, te quería preguntar, ¿cómo, ya vamos a hablar del libro de Malvinas que me encantó, lo que estoy leyendo, quiero que me cuentes un poco cómo ves el panorama internacional vos, qué lecturas podés hacer de los comportamientos tanto políticos y económicos como institucionales que tiene Estados Unidos y China en este contexto que a mi juicio de transición, pero quisiera escuchar tus palabras. Bueno, sí, a mí me parece que estamos en un momento de transición geopolítica, de poder a nivel internacional, sobre todo desde el Atlántico Norte hacia el Asia-Pacífico, digamos, desde el norte hacia el sur. Ahí hay dos protagonistas principales con un conjunto de otros aliados. En primer lugar, Estados Unidos, representando a lo que llamamos Occidente, con su mirada política, ideológica, económica y sus instituciones y sus intereses. Y el otro protagonista más importante de la escena internacional actual es la República Popular China, con su mirada política, económica, ideológica acerca del mundo, acerca de sus intereses, acerca de lo que cree que son los intereses del mundo. Pero, sin embargo, yo no llamaría tampoco a un mundo bipolar o con estructura bipolar, ¿no? Para eso, si me permitís, por ahí deberíamos remontarnos a la salida de la Segunda Guerra Mundial, para mirar lo que es estrictamente un mundo con estructura bipolar. A la salida de la Segunda Guerra Mundial quedaron muy marcados dos polos de poder, con sus aliados, sus satélites, con dos visiones de mundo muy marcadas y muy diferenciadas. Estados Unidos, por un lado, representante del bloque capitalista, liberal, con una serie de valores, una serie de estructuras económicas, jurídicas, políticas.
Por otro lado, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En ese enfrentamiento, porque ambos intentaban imponer su visión del mundo, a ese enfrentamiento le llamamos Guerra Fría, ¿no? Ocurrió más o menos desde 1945, hacia el fin de la Segunda Guerra Mundial, hasta la caída del muro de Berlín en 1989 y la disolución de la Unión Soviética luego en 1991. Le llamamos Guerra Fría porque no hubo enfrentamiento bélico directo entre estas dos potencias, aunque sí hubo enfrentamientos subsidiarios en otras partes del mundo, como en Corea, en Vietnam, las crisis de los misiles en Cuba en el 62, una serie de enfrentamientos, pero la competencia entre las dos potencias era una competencia ideológica, era una carrera armamentista, era una carrera tecnológica, por ejemplo, la carrera hacia el espacio, ¿no? Rusia hacía satélites, Estados Unidos hacía satélites, después, bueno, los primeros en llegar a la Luna fue Estados Unidos. Esa Guerra Fría tuvo un ganador indiscutido, que fue Estados Unidos. La Unión Soviética se disolvió, se derrumbó, y después vino un proceso de reconstrucción, ya no de la Unión Soviética, sí de Rusia, sobre todo en estos últimos 20 o 25 años, con un claro protagonismo de Vladimir Putin. Pero hacia los 90, lo que quedó de esa estructura bipolar, al haberse derrumbado uno de los polos, es un solo poder indiscutido. Ese fue Estados Unidos y fue la época del pensamiento único, fue la época de la imposición del neoliberalismo a todos los países del mundo, o a gran parte, por ejemplo América Latina. Fue la época del consenso de Washington, fue la época donde a Estados Unidos nadie le podía decir que no en el mundo, digamos. Era muy difícil decirle no, ponerle límites. Fue una época de una estructura unipolar. O sea, pasamos de una estructura bipolar a una estructura, por lo menos con una tendencia unipolar. Estados Unidos fue la potencia número uno indiscutida durante la década de los 90 y la primera década de los 2000, podríamos decir, ¿no? Pero a partir de 2008, supongamos la crisis mundial, asociada a la crisis de las hipotecas, etc., y con el crecimiento económico cada vez más marcado y más intenso de otros países, esa estructura que de bipolar había pasado a ser unipolar, hoy está en quiebre, hoy está en declive, hoy está en cuestionamiento. Pero, ¿por eso podemos decir que de nuevo hay una estructura bipolar? Yo creo que no. ¿O por eso podemos decir que el poder de Estados Unidos lo ha perdido completamente? Yo creo que no. ¿Podemos decir que hay alguna potencia que lo ha reemplazado? Yo creo que no. Lo que hay es una nueva configuración en ciernes, donde la primera característica, y esto lo trabaja muy bien, por ejemplo, Juan Gabriel Tocatlián y Russell y otros investigadores, es la idea de que hay un mundo no hegemónico. Es decir, no hay un país ni bloque de países que sea capaz de imponerse por sobre el resto en el mundo, como si hubo dos y después hubo uno. Ahora no hay ninguno. Eso me parece una de las características fundamentales. ¿Esto genera tensiones? Sí, por supuesto. ¿Esto genera conflictos? Sí, por supuesto. ¿Esto va a tender a incrementar las tensiones y los conflictos? Y parece que sí. Estamos yendo a un mundo cada vez más riesgoso, más peligroso, más violento. Esto se expresa en discursos de líderes políticos, se expresa en acciones, se expresa en las guerras que estamos viendo, en las amenazas que estamos viendo, en las denominadas guerras comerciales.
En todo esto se expresan estas tensiones, que son parte de un reacomodamiento político, económico y en definitiva de poder de la estructura del mundo. Hacia dónde vamos es difícil saberlo, pero todo indica que hay al mismo tiempo un declive de Occidente y un crecimiento de lo que llamamos países no occidentales, que estarían conformando una estructura de distintos polos de poder. Poderes regionales, hay potencias, hay poderes, estados que por sí mismos ocupan un rol protagónico y hay otros que buscan, ¿qué cosa? La integración para seguir siendo protagónicos. Para mí el caso ejemplar de un modelo de integración exitoso es la Unión Europea, que sigue sosteniéndose como un polo de poder a partir justamente de esa unidad. Sin esa unidad, estos países se verían muy disminuidos, digamos, si uno piensa en España, en Italia. Son países que por sí solos ya han entrado en un declive muy marcado en las relaciones internacionales. Digo, en un declive comparados con ellos mismos desde hace 100 años, o 200, o 300. Es decir, estamos ingresando a lo que algunos autores llaman un mundo post-occidental, donde los protagonistas, donde se concentra la riqueza, la fuerza, las instituciones y la influencia, deja de ser Occidente y puede pasar a ser Oriente u otros países no occidentales. Esa transición, por supuesto que no va a ser inmediata, por supuesto que va a llevar muchas tensiones, probablemente muchos conflictos, pero probablemente sea indetenible. Esto es lo que intenta detener o por lo menos frenar lo máximo posible, retrasar lo máximo posible Estados Unidos y algunos países de Europa Occidental. Intentan que si eso, por lo pronto, intentar que eso no se dé, que eso no suceda. Pero si es inevitable que suceda, bueno, que suceda de la manera más lenta posible y que suceda con los costos más altos posibles para los otros que están ocupando el lugar que ellos ocuparon, recordemos, durante los últimos 3 o 4 siglos, ¿no? Cuando yo digo Occidente, digo desde la paz de Westfalia en adelante, desde 1648 hasta la actualidad. Son 3 siglos y medio, 4 siglos de protagonismo de los países occidentales, que bueno, ese Occidente no siempre lo ocupó el mismo país. Habrá sido primero España y Portugal, después fueron reemplazados por Gran Bretaña, Francia, después Estados Unidos, pero siempre ha sido, o en los últimos siglos, ese esquema el que centralizó el poder y las decisiones del sistema internacional. Hoy todo ese esquema está muy discutido, puesto en duda, y no puede sostener el liderazgo. Quizá una de las características que hace a la dominación imperialista tiene que ver con el aparato cultural, ¿no? Porque de alguna forma, esto lo pensaba hoy ante la entrevista, de alguna manera, todo imperio necesita justificarse, necesita crear un relato. Así como en la política necesitas crear relato, en la política internacional también. De alguna forma Estados Unidos ha ocupado eso los últimos 70, después de la Segunda Guerra Mundial, justamente. Ahora, yo me pregunto, ¿no? Me pregunto si hay algún otro país, además de China, quizá la India, que pueda ocupar, construir un relato, construir un multilateralismo. Es una pregunta que me hago, ¿no?
Porque también la realidad es que el dólar es la moneda global, casi el 80% de las reservas son en dólares. Y yo no sé si hay otro país que pueda hacer eso. Yo digo pensándolo para marcar estas cosas, ¿no? Porque, por otro lado, China es un país que tiene 1.300 millones de habitantes, no me acuerdo. Sí, un Y por poco ahí. más. Pero o sea, hay una tensión ahí entre estos dos cabezones, entre estos dos gigantes, ¿no? Entre Estados Unidos y China que está latente y constante. Y creo, quizás uno puede estar equivocado, el resto de los países están siendo de alguna forma, quizás la misma crisis norteamericana empuja a esta cuestión, a este levantamiento de esto. Hay algo que charlaba en el episodio 14, me parece, con Berardi, que él decía, ¿no? Que en el medio de la crisis emergen los nacionalismos con más fuerza. Y eso se hace ver cuando el gigante está sitiado, es como que todo el mundo empieza a levantar un poco más la cabeza. Quizás lo que estamos viendo ahora en este momento de gran transición. Y no cabe duda que quizá parte de este siglo ya sea oriental. Y cómo quedaría configurado, no, cómo quedaríamos configurados nosotros, ¿no? Esta pata sudamericana en ese esquema. Porque o sea, el sentido de la política es analizar lo que pasa ahora, o sea, es prever lo que va a pasar dentro de 5 meses, diría un filósofo de la política. ¿Y qué nos corresponde hacer a nosotros? O sea, ¿qué es lo que va, hacia dónde, mejor dicho, hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va este barco? Sí, por supuesto que es muy difícil tener esa respuesta, por lo menos con certeza. Claro. Pero sí, por lo menos podemos pensar algunas tendencias. Yo lo que me imagino es un mundo donde hay jerarquías y donde hay estratos. Me imagino, por lo menos, lo que va y lo que queda de este siglo XXI, una potencia en declive, que es Estados Unidos, que puede tener un declive lento o un declive acelerado, una potencia y unas potencias en ascenso. Vos las mencionaste, China, pero por supuesto que ahí es muy importante tener en cuenta a la India, a otras potencias de Medio Oriente. Incluso hay que prestar atención con lo que está pasando en África. También hay que prestar atención a otros países de Asia. Y hay que prestar atención a Rusia. Y hay que prestar atención, bueno, en este caso, a la Unión Europea. Y yo pienso en la Unión Europea como el caso donde la unidad es la que garantiza el protagonismo internacional. Porque yo creo, y eso también está por verse, a mí me da la impresión de que Europa ha sido el área que más pronunciadamente está en declive, ¿sí? Más que los Estados Unidos. Europa tiene un grave problema a resolver, una incógnita a resolver en cuanto a su futuro, en cuanto a su política exterior, que no está muy clara, pero ha quedado marcadamente en los últimos años bajo la dirección o la conducción política de los Estados Unidos, digamos. Por ejemplo, en el conflicto Rusia y Ucrania, por ejemplo, en su enfrentamiento con China. Por supuesto que adentro de cada uno de todos los países hay matices y hay diferencias. No todos los países actúan y piensan de la misma manera respecto de China, respecto de la guerra Rusia y Ucrania y respecto de Israel-Palestina, por decir 2 o 3 elementos que los obliga a todos a tomar posición y no todos piensan lo mismo ni hacen lo mismo. Este incluso es uno de los rasgos de la crisis, este caos y esta complejidad, e incluso adentro de los propios países, ¿no?
Dentro de Italia no es lo mismo Meloni, bueno, plantean cosas diferentes, ni hablar en los países como la Argentina, pero los que tenían ciertos lineamientos de política exterior más o menos estables, hoy tampoco los están pudiendo sostener de esa forma. Entonces yo me imagino jerarquías, estratos, donde los protagonistas del sistema internacional son países muy importantes, muy grandes en términos de territorio, de población, de riqueza, como China, como Estados Unidos, como Rusia, como la India, o bloques de países, confederaciones de países, como la Unión Europea, como los BRICS, como el Mercosur, entre signos de pregunta, América del Sur, entre signos de pregunta, porque ahí se juega, me parece, el destino, gran parte del destino. Si los sudamericanos, ya es muy difícil decir los latinoamericanos, pero se puede hablar de latinoamericanos, sudamericanos o de los miembros del Mercosur, si podemos ser capaces de construir 4 o 5 cosas en las que estemos de acuerdo y sostengamos una política a mediano y largo plazo. Para mí, una de las claves del éxito de este nuevo mundo que se va conformando es lograr construir eso. Por el momento no está del todo logrado y tampoco creo que haya que desmerecer lo que sí hemos logrado, porque me parece muchísimo mejor tener el Mercosur que no tenerlo. Me parece muchísimo mejor tener la CELAC que no tenerla. Me parece muchísimo mejor, bueno, una serie de instituciones que se han podido construir a pesar de estos vaivenes. Y a mí me parece muy clave, y por eso me parecía muy clave no desperdiciar la oportunidad de ingresar a los BRICS. Que en ese caso, fíjate vos, es distinto, porque los otros tienen algún criterio geográfico de unidad. La Unión Europea, bueno, son los países de Europa. UNASUR fue los países de América del Sur. Mercosur, algunos países con un criterio de unidad geográfica. Los BRICS no tienen ese criterio de unidad geográfica. Más bien, lo que buscan es otro criterio que tiene más que ver con la idea del sur global. Es decir, una serie de países emergentes del sur global que no necesariamente se enfrentan al occidente clásico, pero que sí plantean sus propios objetivos y su propia autonomía para la política exterior. Y de hecho así, por sí solo, cuestiona la estructura occidental. Ellos no dicen vamos a estar en contra del dólar. Ellos dicen, bueno, empecemos a comerciar con nuestras monedas. Ellos no dicen estemos en contra de las instituciones financieras. Es más, ingresan, China forma parte del Fondo Monetario Internacional, se incorporan. Pero no solo se incorporan, también crean sus propios bancos de desarrollo. El Banco Asiático de Inversión y Desarrollo, el Banco de los BRICS. Bueno, no dicen estamos en contra de las instituciones occidentales de financiamiento. Dicen, tengamos las nuestras. Tengamos las propias. Tengamos nuestro propio plan. Pensemos en nuestro futuro. Pensemos en consolidar nuestras estructuras, nuestro destino. Bueno, pensemos en un plan global. Esto es más de China, pero por ejemplo, una de las cosas a las que hay que prestarle mucha atención es al proyecto de la nueva ruta de la seda. Ese proyecto no se enfrenta a Occidente, pero hace un montón de cosas muy distintas. Trabaja
en un aspecto de desarrollo comercial, productivo, de infraestructuras y de trabajo, mientras que el occidente más bien en los últimos años se ha dedicado a la especulación financiera o a la valorización financiera, más que a fortalecer los aparatos productivos, los corredores comerciales y la generación de trabajo. Bueno, China dice, no, vamos a construir autopistas, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, en todas partes del mundo, con la nueva ruta de la seda. De manera de abordar corredores terrestres y corredores marítimos en el mundo que nos permitan dos cosas: recibir del mundo lo que necesitamos para fortalecer, para consolidar y fortalecer nuestro crecimiento, o sea, donde podamos recibir alimentos, minerales, materias primas para producir y que nadie nos desconecte o sea capaz de bloquear estas vías, y al mismo tiempo por esos corredores también podamos llevar lo que nosotros producimos al resto del mundo. Bueno, hay 150 países que se han adherido a la nueva ruta de la seda. Esto arrancó en el 2013. En el 2017, 2018, el presidente chino invitó a América Latina a sumarse. Bueno, ya se han sumado más de 20 países de América Latina al proyecto de la nueva ruta de la seda. Guarda con eso, porque es importante, guarda en el sentido de prestar atención a eso, mirarlo a eso, hay que observar qué pasa con eso. Justamente te iba a preguntar eso. Tengo varias cosas que decir porque me acordaba que cuando Milei asume, él habla con Zelensky, va y le da el apoyo. Todavía estaba Biden como presidente, ¿no? Biden era presidente en ese entonces. Cuando asume Trump, bueno, llega al poder, creo que lo reputea a Zelensky por la razón que sea. De Casa Rosada se desdicen de lo que han dicho y bueno, nada. Siempre mostrando el apoyo, la obsecuencia norteamericana, pero era gracioso ver esa situación en donde, un poco lo que dijiste vos al principio, todo muta demasiado rápido. Ahora voy a jugar al abogado del diablo, porque me encanta hacer esto. Uno puede ser socio de una economía que es 1000 veces más grande que la economía argentina, por ejemplo. ¿O cuál es la diferencia entre un tratado de libre comercio norteamericano o juntarse con los chinos? ¿Cuál sería la diferencia? Me parece que la diferencia tiene que salir de una visión de los intereses nacionales. No está ni bien ni mal en sí mismo ninguna de las dos. Si vos me preguntás, yo creo que hay complementariedad con, en todo caso, alguna economía y no con la otra. Porque, por ejemplo, con China existen mayor complementariedad que con los Estados Unidos, pero a mí no me parece que nosotros tengamos que elegir ser socio de Estados Unidos o de China. A mí me parece que lo primero que tenemos que tratar de hacer es establecer nuestra propia política exterior y nuestros propios intereses. Y esos intereses más bien tienen que ver con la región que con Estados Unidos y con China, desde mi punto de vista, ¿no? A mí me parece que lo más sensato es la equidistancia. A mí me parece que lo más sensato es el no alineamiento, más que con los intereses nacionales. Pero sí veo también, y sí veo la historia, y veo que lo que ha ofrecido Estados Unidos a América Latina ha sido bastante duro. Ha ofrecido golpes de Estado, persecuciones, planes de ajuste, privatizaciones, endeudamiento externo. Bueno, ahora, ¿eso es culpa de Estados Unidos solamente? No, es culpa de lo que nosotros hacemos con nuestro país, con nuestros gobernantes, con nuestras decisiones. Tampoco creo
que tengamos que tener un alineamiento, en vez de estar alineados automáticamente con Estados Unidos, estar alineados automáticamente con China. Me parece que no hay que estar alineados con nadie más que con el interés de la Argentina. Y el interés de la Argentina tiene que ver con el desarrollo de las fuerzas productivas, el desarrollo de la tecnología, con superar la pobreza, superar el hambre. Bueno, hay que hacer un montón de cosas ahí. Pero yo creo que hay que negociar con todos los países. Hay que, incluso un objetivo de política exterior de la Argentina debe ser diversificar sus compradores y sus vendedores en el mundo. O sea, diversificar a quienes nosotros le compramos y diversificar nuestros clientes, a quienes le vendemos. Vos sabés que en el episodio 16 hablamos con Alan Rebotaro, un profe de Luján, que es un genio, y él decía, Argentina mantiene relaciones actualmente con Estados Unidos e Israel, pero en realidad si uno mira la relación de la bolsa con la relación comercial que mantienen, no hubo un aumento de nada. No, Entonces, obvio. Es meramente ideológico. Es como que, claro, es ideológico, pero no es económico. O sea, por supuesto. Y por otro lado, al mismo tiempo, tenemos un swap chino. No sé cuántos miles de millones hay en el Banco Central de Reserva, que eso no se puede tocar y demás. El equivalente a unos 5.000 millones de dólares. Entonces, lentamente, como que por un lado tenés una deuda externa inmensa, la deuda externa sigue creciendo, porque todos estos últimos 2 años, Milei dijo, no voy a tomar deuda, lo primero que hizo fue ir, denme plata, y seguir pidiendo plata. Así es. Ahora, lo que yo no entiendo es por qué el FMI le da plata a todo el mundo. A los últimos 3 gobiernos le ha dado plata, independientemente de la línea política. Entonces, estamos en un estrangulamiento constante, ¿no? Siempre el problema más o menos se reduce a lo mismo. Que si no hay una buena cosecha, no entran dólares. Ahora lo que se suma es, no tenés buenas cosechas. Ajustás, no bajás un mango para abajo. ¿Y cómo es el juego? O sea, ¿cómo...? Y tampoco tenés una política comercial externa interesante. Lo único que se te puede ocurrir es ir a hablar con Estados Unidos. Nada más que eso. O sea, la pobreza para llevar adelante un proceso político internacional es lamentable. Sí, coincido. Sí, en eso estoy de acuerdo, digamos, no hemos logrado construir una política exterior seria, consistente, soberana, entre otras cosas por nuestros propios conflictos internos también, ¿no? La Argentina pasa de un gobierno al otro y cambian algunas cosas que son vitales y después no se pueden sostener, y para el resto del mundo eso nos hace perder seriedad, ¿no? De hecho, hoy yo no sé si podríamos llamarle a esto política exterior, porque, bueno, seguir a otro país no es ninguna política, es la política del otro, digamos. Nosotros más bien no tenemos política exterior en este momento. Hacemos lo que dice Estados Unidos y dice Israel. Y el resto, los otros 190 países que hay en el mundo, no nos interesan, o nos peleamos, digamos. ¿Qué sentido tiene? Bueno, por eso para mí la política exterior de este gobierno es dogmática y anacrónica, desfasada en el tiempo y muy mal ejecutada. Pero bueno, hay ciertos objetivos que los que conducen entienden que los van cumpliendo, como esto que vos decís, deuda. ¿Cuál es el objetivo de la política exterior de seguidismo de nuestro gobierno? Que el Fondo Monetario Internacional siga asistiendo a la Argentina. Eso es todo. Y a cambio de eso, y bueno, lo que haga falta. Hay que votar en contra, hay que votar en contra, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Bueno, no importa, porque la supervivencia del gobierno hoy está atada fuertemente al financiamiento del Fondo Monetario Internacional o alguno de los amigos o socios del Fondo Monetario Internacional o de los más amigos y socios de Donald Trump o Netanyahu de Israel. Y bueno, esa va a ser el seguidismo va a reemplazar una política exterior verdadera. Y además otra cosa, si uno mira los últimos 2 años,
¿Cuál es el grado de inversión extranjera que se hizo en la Argentina en términos productivos? Se ha Eso habría que ver. reducido. No, yo no tengo esos números, ¿no? Deben estar igual en algún Sí, lado, pero están y son menores que los que había en el 2023, la inversión extranjera directa. Pero que vos te creíste que es verdad que si haces eso vienen las inversiones extranjeras. no, yo no creí Ah, nada. Yo no creí nada, solo me hago la pregunta. Yo soy un tipo no, muy curioso, nada más. no van a venir inversiones porque vos hagas seguidismo. No, Ah, nunca. no, no era así. No, quédate tranquilo que eso no va a pasar. Por lo A mí menos me dijeron no que va a sí. pasar por eso. No va a pasar por eso. Eh, Va a pasar, entre otras cosas, si vos tenés posibilidades de ofrecer cierta estabilidad, ciertos negocios, cierta forma. Además, para que eso sea viable también necesitas construir infraestructura, necesitas que el país tenga un montón de avances que no está teniendo en este momento, digamos. Porque después vos necesitas un puerto, necesitas un gasoducto, necesitas una autopista para generar riqueza, para trasladar productos, y eso el país todo lo contrario, lo está deteriorando. Entonces va a ser difícil también que vengan inversiones, salvo casos muy puntuales, extremadamente con mirada extractivista. Bueno, cierta minería, cierto el litio, vaca muerta, y no va a haber mucho más. Y no va a haber mucho más. Y todo lo contrario, estamos yendo hacia un estado de situación donde hay cada vez menos capacidad productiva, donde la industria se está deteriorando, donde la capacidad productiva se está deteriorando. Es decir, no está ocurriendo lo que necesitamos, más bien está ocurriendo lo contrario. La ciencia y la tecnología se está descuidando y se está deteriorando muchísimo, la educación universitaria se está descuidando y se está deteriorando muchísimo. Para mí las posibilidades reales del país van hacia todo lo contrario, hacia una fuerte inversión y capacitación en ciencia, tecnología, educación, el desarrollo de las fuerzas productivas, la infraestructura, el transporte. Bueno, no estamos yendo para ese lugar. Ni en cuanto a la inversión propia nacional, ni en cuanto a la inversión extranjera directa. Tampoco. Esas eran algunas cosas que, en este caso, volviendo a la discusión China-Estados Unidos, China ofrecía, por ejemplo, ofrecía la construcción de centrales hidroeléctricas, se ofrecía la construcción o el apoyo para la consecución de ferrocarriles o autopistas o centrales nucleares. Bueno, eso no lo ofrece Estados Unidos. No, Estados Unidos viene y dice no hagan nada con los chinos. Eso es todo lo que pide. O sea, no se junten con los chinos. Bueno, ¿qué Pero dijo no te la dicen, Mela? bueno, ¿Qué dijo la Mela? necesitas? Bueno, por eso, ¿qué ofrece uno y qué ofrece el otro? Está bien, viste, Fondo Monetario Internacional y ajuste ofrece. Endeudamiento externo y ajuste. Es decir, ajuste que significa peores salarios, que significa desempleo, que significa malas jubilaciones, deterioro en las jubilaciones, deterioro en el servicio de salud, deterioro en educación. Deuda y ajuste. Bueno, del otro lado por lo menos construyen cosas. ¿Qué sé yo? A cada gobernador que intente hablar con los chinos le vamos a meter 3 cachetazos por atrevido. Y sí, Esas fueron las palabras del embajador. sí, pero es terrible, es grave. ¡Qué fenómeno! ¡Qué fenómeno! Es muy grave y es muy grave que nadie en el gobierno nacional haya dicho nada en contra de esa ofensa. Porque eso es un caso muy burdo de injerencismo y de intromisión. Se supone que somos un país soberano, ¿viste? Entonces nadie puede opinar así libremente. Debería denegarse el placer de ese candidato
a embajador, digamos, para la Argentina si tuviéramos cierta seriedad. Porque es demasiado burdo. Que te reten buenísimo. Porque vos sos gobernador de una provincia y te vengan a marcar la cancha de con quién te podés reunir y con quién no, es bastante grosero. Totalmente. Y marca esta tensión principal de la que hablábamos al principio, digamos. El enemigo estratégico de los Estados Unidos es China. Estados Unidos considera que América Latina debe obedecer sus designios. Luego, América Latina no puede o no debería tener vínculos con China. Vos fíjate que uno de los países de América Latina que más vínculos o que más ha avanzado en la relación con China es Brasil. Y es uno de los países que está siendo más enfrentado por los Estados Unidos, digamos. Aranceles, comentarios, bueno, la defensa que hacen de Bolsonaro desde los Estados Unidos. Bueno, Brasil es uno de los países que forma parte de los BRICS. Brasil es uno de los países que el año pasado firmó 37 acuerdos bilaterales con China. Brasil está tratando de construir una vía para la salida al Pacífico a través del puerto de Chancay en Perú. Puerto de Chancay que fue construido bajo la nueva ruta de la seda, con financiamiento de China. Digo, bueno, ahí se ve también muy claramente cuáles van a ser los amigos y los enemigos de Estados Unidos en América Latina, según la relación que tengan o no tengan con China. Lo de Panamá fue muy grosero también. Sí. Eso fue antes, incluso, bueno, el canal de Panamá, digo, empiezan a habilitarse estos discursos que antes no, más bien restringidos, de yo hago lo que quiero y si no voy y te puedo invadir. Bueno, puedo recuperar el canal, dice Donald Trump. ¿Cómo lo va a recuperar si no es invadiendo, tomando por la fuerza? Bueno, esos discursos son peligrosos, digamos, y no se escuchaban hace tiempo, ahora se empiezan a escuchar. No está bueno. Por eso digo, vamos hacia un mundo más tenso, con mayor fragmentación, con mayor conflicto. No sé hasta dónde. El canciller ruso hace unos días habló de la Tercera Guerra Mundial. Habló de que la Tercera Guerra Mundial ya está en marcha. En otros términos, de otras formas, pero ya está lanzada. Bueno, eso... Había un militar norteamericano, un general, cuando cae la Unión Soviética en el 90-89, dice, damos paso o se inicia la guerra de cuarta generación, que es toda una guerra fragmentada, en donde no hay bandos claros, en donde los problemas son las culturas nacionales. El tipo fue muy claro en eso, había hecho toda una tesis sobre... Mejor dicho, había construido un discurso sobre eso, en donde todo se volvía caótico, inestable, indefinido. Y tengo un libro acá en casa que es de Mark Massetti, que es un periodista creo que periodista de New York Times, y el tipo cuenta cómo es el entramado, cómo es la fabricación de todas estas operaciones, o sea, todas estas guerras proxy que tienen lugar. Es muy interesante lo que él señala, ¿no? Justamente esto en consonancia con el caos generalizado. Y yo lo que me pregunto siempre es, bueno, este caos generalizado lo arma... ¿Quién fabrica esto, no? ¿Son los mismos tipos que obligan a endeudar a los países o hay agendas... Esto ya es literario en realidad. ¿Hay agendas encontradas en Estados Unidos a la hora de llevar adelante la política exterior? O sea, por un lado van los negocios militares, y por un lado los otros negocios. ¿Cómo es el juego? Es una pregunta que siempre me suelo hacer. Sí, yo creo que hay más bien estructuras de poder, estructuras hegemónicas, llaman algunos, estructuras hegemónicas de poder, que confluyen algunos sectores del sistema financiero bancario con sectores
de venta de armamentos o de tecnología de la defensa militar, digo, y referentes, representantes de los distintos partidos políticos. En cuanto a los Estados Unidos, yo creo que conservaba, hasta hace poco por lo menos, una mirada consensuada de política exterior. Yo creo que eso también se empieza a quebrar. Yo no sé si ahora ya se sostiene todavía un consenso en los distintos referentes entre republicanos y demócratas. No sé si incluso dentro de los republicanos y dentro de los demócratas hay unidad. Me parece que eso también se ha empezado a quebrar. Por ahí sí lo veo más en China. Hay un consenso más marcado. La conducción del Partido Comunista de China ha consolidado un rumbo, un plan. Eso se sostiene, me parece firme. Pero en los Estados Unidos me parece que empieza a haber fisuras también, que empieza a haber contradicciones también, incluso en eso, en una política exterior que se mantenía más o menos estable. Obviamente, son matices por ahora, son diferencias no tan groseras como las que uno puede ver en Argentina, por ejemplo, que es cualquier cosa, digamos, pasamos de una cosa a la otra en un año. En eso en Estados Unidos no, pero tampoco el consenso firme que se podía tener hace 20, 30 o 40 años. Me parece que eso también empieza a quebrarse. Ni hablar en la política interna. Ahí hay fisuras por todos lados en Estados Unidos. Sí, la Argentina es una política de outlet, más bien. Y sí, qué sé yo, es difícil. Es difícil, pero bueno, no se ha logrado consolidar una estructura que se pueda sostener más allá de los distintos gobiernos, digamos. Hay un tema que trabaja Arango, que es el doctor en Relaciones Internacionales con el que hablé en el episodio anterior, y él me dice que los chinos están trabajando un concepto que es subjetividad cultural. Es una idea que lo que busca de alguna manera es revalorizar la identidad que puede tener un pueblo. Y eso es algo que nunca se ha construido, nunca se ha pensado, porque las cuestiones electorales priman antes de... O sea, son más importantes las cuestiones electorales que un proyecto político a 30, 40 años, que es lo que hacen los chinos también, ¿no? Los chinos está bien, el Partido Comunista Chino no hay democracia, y eso hay que decirlo, pero los tipos se encargan de alguna forma de garantizar las condiciones materiales de vida, han generado mucha clase media, y eso Sí, se ha hecho ellos con te la dicen que política. es una democracia con características chinas. Claro, no ni hablar, pero ¿cómo? O sea, dónde más uno que puede trabajar un pueblo que es en el aspecto cultural, que es en la construcción de la identidad? Y nadie está ocupado, nadie se ocupa en eso. Todo el mundo, todos los partidos políticos, sobre todo, los principales, están pensando en la cuestión electoral, pero no se está pensando en construir sí, una identidad, algo que además de cohesionar de un sentido de un sentido de para dónde ir. Nadie ha Sí, podido construir eso. es Y me cierto. parece que el problema está ahí. Si no sabemos para dónde vamos. Si lo único que se nos ocurre cada 4 años es decir, che, bueno, vamos a ir al fondo a negociar. Obvio. Está muy complicado, sí, entiendo. De todas maneras, creo que los partidos políticos tradicionales, clásicos en su origen, sí tenían un proyecto de país, digo, o por lo menos ciertos principios muy firmes que hoy cuesta verlos reflejados cuando gobiernan, pero no sé, el peronismo construyó una identidad muy fuerte, construyó unos caminos o unos principios hacia dónde ir muy firmes. También la Unión Cívica Radical en sus orígenes marcó una mirada acerca de qué construir, qué proyecto de país construir. Digo,
Hipólito Yrigoyen, Alem, esos tipos, sí tenían una visión y la escribían y la explicaban en sus discursos. Y bueno, el mismo Perón, ¿no? Si uno lee lo que escribió en el modelo argentino, conducción política, la comunidad organizada, bueno, ahí hay un montón de cosas donde se plantea un proyecto. Está bien, eso, bueno, fue escrito en el año 50, 60, qué sé yo. Obviamente no estamos en esa época y tendría que ser actualizado. Pero más bien no es el peronismo, sino los peronistas los que no tienen un proyecto. El peronismo sí lo tiene. Los radicales de hoy tampoco lo tienen, pero el radicalismo sí lo tiene. Y sí, y bueno, y el gobierno nacional actual también tiene un proyecto. Tiene un proyecto que es la cristalización de las tendencias desiguales, la progresiva eliminación de la clase media y los derechos laborales, y también es un proyecto. Sí. No se ha logrado imponer, por suerte para mí, desde mi punto de vista, pero están avanzando. A mí me gusta mucho leer para mí el termómetro, esto es algo ya puramente electoral, pero el termómetro electoral está en La Nación. En La Nación ve, se miden los aplausos, ahí mido los aplausos o las decepciones, es maravilloso. Y sí. Y sí, ¿qué has visto? ¿Qué has visto últimamente? ¿Qué has visto últimamente? No, nada, cosas. El grado de aprobación del gobierno lo veo ahí en realidad, pero bueno, nada, tampoco es algo probado. Aunque las consultoras también dicen mucho, pero bueno, atrás de toda consultora hay intereses también. También hay intereses, no es algo que se hace por la patria exclusivamente. ¿Sabes qué te quería preguntar? Que todo esto se inició por este punto que hablé con él, creo que fue Alan quien me pasó tu contacto. Es el tema de Tierra del Fuego. Viste que hace unos 6 meses atrás hubo una cuestión o sea, Tierra del Fuego es un polo industrializador y demás, en donde de alguna forma intentaron levantar, hacer todo un proceso de reestructuración productiva, que quede un montón de trabajadores en la calle, y yo me pregunto, digo, bueno, ¿esto hasta qué punto tiene que ver con lo que está pasando en las Islas Malvinas, en Antártida? O sea, ¿existe algún tipo de relación? Mirá, la relación que puedo encontrar es que lo que nosotros necesitamos para acercarnos a la recuperación efectiva del ejercicio de soberanía sobre Malvinas es no despoblar Tierra del Fuego, no quitarle productividad a Tierra del Fuego, sino poblar Tierra del Fuego y toda la Patagonia. Necesitamos que existan más y mejores oportunidades laborales en Tierra del Fuego y en la Patagonia. Necesitamos más y mejor presencia del Estado en Tierra del Fuego y en la Patagonia. Necesitamos más y mejores oportunidades para el desarrollo de pequeñas y medianas empresas en Tierra del Fuego y en la Patagonia. Entonces, uno puede discutir el régimen de promoción industrial, en todo caso, o uno puede discutir de Tierra del Fuego, digo, si es correcto, si no es correcto, si es eficiente, si es ineficiente, pero lo que no puede es reventarlo de un solo manotazo de un día para el otro. En todo caso, lo que hay que hacer es mejorarlo, como en todas las cosas, ¿viste? Este gobierno lo que funciona mal o lo que no funciona muy bien, lo destroza, en lugar de mejorarlo. ¿Viste? Bueno, no funciona, según ellos, no funciona bien el sistema de salud, entonces lo reventamos y nos quedamos sin salud. No, me parece que en todo caso, si encontrás algún error o algún defecto, lo que hay que hacer es mejorarlo, es corregirlo. Y la Patagonia y Tierra del Fuego y el mar argentino necesitan muchísima mayor atención.
y necesitamos ir hacia la Patagonia, necesitamos ir hacia el Tierra del Fuego y necesitamos ir hacia el mar, en términos de país, de visión política y geopolítica del país. Porque es un lugar clave en el marco de estas tensiones que hablábamos al principio, de este mundo cada vez más tenso, más fragmentado y más peligroso. Los océanos se vuelven estratégicos y el Atlántico Sur es una zona estratégica y vital del mundo. Y todas las potencias están mirando el Atlántico Sur y la Antártida. Y la Argentina debería tomar conciencia de eso y debería también tener una política hacia el Atlántico Sur, Malvinas y la Antártida. Algunas cosas se han hecho, algunas cosas se hacen, algunas cosas podrían hacerse y no se hacen. Bueno, pero deberíamos mirar muchísimo más hacia el mar y hacia el sur como país, digo. Creo que no tenemos conciencia marítima, conciencia oceánica, y es fundamental construir esa mirada, digo, la importancia que tienen los mares y el mar. Bueno, ahora lo estamos viendo con el streaming de los científicos del CONICET. De CONICET, sí. Por ejemplo. Eso ha despertado interés y me parece valiosísimo que esté pasando. Pero necesitamos construir una política oceánica consistente a largo plazo, con recursos, donde esté el Estado, donde esté la ciencia, la tecnología y donde también estén el sector privado. Eso debe trabajar en conjunto. Deberíamos trabajarlo en conjunto. A ver, encima Patagonia es un lugar bastante despoblado que bien podría... O sea, yo no entiendo por qué nunca nadie ha pensado en una política migratoria interna, favorecer el desarrollo de familias que se establezcan, pero quizás es una cuestión justamente política que no conviene que haya nadie habitando ese lugar, ¿no? Quizá venga por ahí la mano. A nosotros nos conviene que sí. A la Argentina como proyecto político sí, pero quienes pagan las elecciones tal vez no. Y bueno. El tipo que pone la guita para la elección, quizás no le conviene eso, porque realmente este país tendría que estar habitado por completo. Lo que tenemos es un enorme macrocefalismo en donde hay 5 o 6 ciudades que tienen la mayor cantidad de habitantes ahí. Sí. Entonces, nada, yo me hago esta pregunta, digo, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? ¿Por qué nunca se pensó? Es algo que siempre discuto con mi mujer, esto es el tema de la infraestructura. ¿Por qué no tenés un país completamente ferroviario? Eso lo dice alguien que se llama Martina Scherbeck, que es un tipo que escucho cada tanto, y él habla de esto. Se podría tener todo un país integrado. Sí, quien lo explicó muy bien fue también Scalabrini Ortiz, ¿no? Vos lo citás, Scalabrini. Política británica en el Río de la Plata. Vos lo citás, Scalabrini. Sí. Ahí está explicado muy bien qué ocurrió con los ferrocarriles y cómo funcionaron como una herramienta y como un instrumento de la política británica, en realidad, más que de la Argentina. Por lo menos durante los años 30, durante los años 20, 30, que es la época que mira Scalabrini Ortiz, principios de los 40. Bueno, fue una estrategia británica para extraer lo que necesitaban extraer y para ingresar lo que necesitaban ingresar. Una política de desarrollo británico, no de desarrollo argentino. Entonces lo que Gran Bretaña quería que se vendiera, se vendía. Por ejemplo, carne, cereales. Y lo que la Gran Bretaña no quería que se pudiera desarrollar en Argentina, no se desarrollaba. Por ejemplo, textiles, industriales, porque eso era lo que vendían ellos. Bueno, manejando el ferrocarril, te puedo favorecer a través de las tarifas o a través de los ramales una industria y te puedo hacer desaparecer otra. Y fue más o menos lo que hicieron. Después, bueno, vinieron la nacionalización del ferrocarril y después vino el desguace, el deterioro completo y las privatizaciones, y nos hemos quedado sin ferrocarril en Argentina. Por supuesto, es una deuda pendiente, evidente, de la infraestructura nacional, construir una red ferroviaria que pudiera conectar el norte con el sur y el este con el oeste. Vos sabés que me gusta mucho leer historia, no soy historiador, pero termina la Guerra de Secesión, 1865,
1869, no me acuerdo qué presidente había en Estados Unidos, se unifica el norte con el sur. Lo primero que hacen los tipos es tirar, bueno, vía de tren desde el Atlántico al Pacífico. Cruzaron así, Obvio. de este a oeste. O sea, es lo primero que hace Estados Unidos. Y vos lo mirás a los chinos hoy y hacen exactamente lo mismo. O sea, todos los países Cualquier del país mundo, desarrollado. todos los países del mundo desarrollado tienen ferrocarriles. No es algo que se discute. Y hay otra cosa, que el relato que han construido. El Estado es inversor. El Estado tiene que poner plata, no está para ajustar. O sea, yo no entiendo cómo ese relato funciona tan bien. Hermano, el Estado tiene que invertir. O sea, no hay Sí, otra manera. Esto no funciona de otra forma. El privado no va a hacer invierte, nunca lo que hace el siempre Estado. invierte, Eso siempre jamás invierte. pasó en la vida. No pasa en Estados Unidos, no pasa en España, no pasa en Alemania. Sí, lo que es peor es que siempre el Estado invierte. Lo que hay que ver es a dónde invierte. Hoy a dónde está invirtiendo. Está invirtiendo en sostener el dólar a un precio, pero está invirtiendo. Invierte Claro. todos los meses en las tasas de interés, invierte en la deuda que debe pagarse. El Estado está invirtiendo en mantener un tipo de cambio. Bueno, pero no es que dejó de invertir. Lo que No, dejó de claro, invertir en educación, en redefinió. salud y en infraestructura lo puso en otro lado. Claro. Porque no es que ahora el Estado ahorra. No, a todo lo contrario, el Estado se endeuda. Claro. Ya que los recursos están saliendo para otro lado. No es que dejó de invertir, se invierte en otra cosa. Eso O es sea, peor hubo todavía. una readecuación de hacia Claro. dónde se destinaron los fondos. En realidad. Exactamente. Exactamente. Y sí, lamentablemente es así. Y lamentablemente yo no sé si es lo creen sinceramente o mienten, pero supuestamente todo lo va a hacer el mercado. Todo lo va a hacer el mercado. Esas inversiones las hará el mercado. Y si no las hace el mercado es porque no sirven. Esto es lo que dicen. Claro, yo pensaba en el 2008 o en la Lehman, cuando estalla la Lehman por el aire, que le vuela la burbuja inmobiliaria. Obama se luego corriendo y decía, muchachos, ¿cuánto necesitan? ¿Cuánto? A la Dios, aseguradora no. fue corriendo a ponerle la plata. Fue corriendo. El Estado tuvo que salir de ahí. ¿Quién va a salir? Pero la obra pública que hay en los países centrales, la investigación, la ciencia y la tecnología que hay en los países centrales, todo eso lo financia el Estado. ¿De dónde salen? Claro. Las grandes investigaciones. Después las toman unos privados y hacen otras cosas, pero todos los países serios del mundo invierten en obra pública, invierten en ciencia, en tecnología, en educación, en defensa. Lo hacen los estados. A veces acompañados también de los privados, lo cual está muy bien. Pero el que dirige es el Estado. El que diseña la política es el Estado, no el mercado. Claro, los privados quiebran, lo público lo subsidia de alguna forma y comienza el ciclo de acumulación y endeudamiento constante Que nos tiene atrapados. que nos tiene atrapados los países que no tienen economías de escala como el nuestro. Porque Brasil es relativamente una economía bastante grande, 200 millones de habitantes es un número considerable. Pero Sí, claro. Argentina no tiene esa escala todavía. No llegó a ser 100 millones de habitantes o 150 para decir, bueno, para sostener un proceso económico en sí mismo. Sí, tal cual. Alguien decía que es un país demasiado grande como para ser solamente agrario exportador y demasiado pequeño como para ser un país industrializado. ¿Sí? Estamos en esa situación, digamos, porque después hay países más pequeños que con el modelo agrario exportador tienen relativamente cierto nivel de vida. No sé, pienso en Uruguay, por ejemplo. Bueno, Uruguay claramente está asociado al mercado internacional por la venta de materias primas parecidas a las de Argentina, pero es tan pequeño, con una población tan pequeña que garantiza relativamente. Pero eso no alcanza para 47 millones de habitantes, eso puede alcanzar para 10, 15, Claro. 20. Bueno, en la Argentina que hay unos pocos, 15 millones, 20 millones. Claro, que es lo que te puede dar de comer vendiendo cereales y vacas, digamos, y soja. Y vaca muerta y minerales, nada más. Pero los que venden eso o los que están asociados al mercado internacional
Su destino no depende del consumo interno, de cómo le vaya bien internamente a la Argentina. Por eso están tan despegados. O sea, sus intereses están desconectados de los intereses de la mayoría, porque ellos necesitan tener compradores internacionales nada más. No necesitan, digo, si vendieran bicicletas en lugar de soja, necesitarían que argentinos que se las compren, digamos, que tengan un salario que les alcance para comprar bicicletas. Pero ellos venden para el mercado internacional, no venden para la Argentina. Entonces su destino está desacoplado del destino de las mayorías en Argentina. Ese es otro problema que tenemos. Totalmente. Uy, cómo se nos fue la hora. No te estoy escuchando. No, digo, se nos fue la hora, digo, voló la hora. Sí. Eso pasa cuando uno te habla de temas interesantes. El tema tiempo vuela. Uno te tiene que hablar de fútbol. Es lindo también para hablar de fútbol. Sí, pero no hablemos de Boca, porque... Yo soy de River, igual. No hablemos. Yo quiero que Gallardo se vaya solamente. Yo no. Que se vaya. No, mejor dicho que se quede. Que se quede Gallardo. Qué bárbaro. Che, Juan, bueno, nos va a quedar pendiente hablar de tu libro. Vamos a tener que hablar de Malvinas en otro momento porque se nos pasa. No hay problema. Lo hacemos en otra oportunidad, hablamos de eso. Dale, sí, porque hay mucha tela para... Mira, estaba leyendo ahí al pasarlo, todas las andanzas que hay en relación a unas islas en donde son de ocupación española, pertenecen a la monarquía española, en un marco en donde la monarquía española deja el virreinato del Río de la Plata, deja de ser virreinato, se vuelve las provincias unidas del Río de la Plata. Es todo literario, de verdad es maravilloso. Después un levantamiento al Gaucho Rivero que se levanta. Ya después quiero que me cuente todo eso porque es fascinante, ¿no? Sí, hermoso. Hermoso. O sea, es triste todo lo que pasa, pero no deja de ser hermoso en términos literarios, ¿no? Vernet, que es el gobernador, o sea, que es el comandante, ahí es muy bueno el relato que vas llevando adelante y cómo se va tejiendo, ¿no? Cómo se va tejiendo, o sea, en el medio españoles, franceses, después británicos, todo el mundo metido ahí. Hoy debe haber hasta, o sea, una linda ensalada ahí porque incluso hasta debe haber submarinos de toda clase. Sí, la historia de las Islas Malvinas es una historia fascinante, extraordinaria. La verdad que debe ser de las islas del mundo con mejor historia del universo. Bueno, igual ya en otra ocasión lo seguimos charlando. Cuando quieras, sí, no hay problema. Juan, querido, ha sido un honor que hayas estado con nosotros. Te súper agradecemos tu charla, todo lo que nos diste hoy. La verdad que aprendí un montón. Estamos muy contentos en el método que hayas participado en este episodio, que es el 21. Bueno, genial, episodio 21. No, al contrario, ha sido un placer, ha sido un gusto también compartir con vos, Rafael, con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Cuando quieran, seguimos conversando de este tema o de Malvinas o de otros temas. Hay muchas cosas para hacer. Hay Bien. Muchas cosas. Tengo muchas cosas en la mente. Perfecto, bueno, me alegro. Señores, esto ha sido El Método. Con qué ritmo, bueno.